En el rascacielos más alto de la ciudad, un empresario celebraba un contrato millonario, mientras que a kilómetros de distancia, en una casucha de una sola habitación, su padre, Roberto, contaba las monedas para comprar un trozo de pan. Fue allí, en ese rincón olvidado por el tiempo, donde el destino hizo su jugada a través de Sofía, una joven estudiante de Derecho, cuyo proyecto universitario la llevó a la puerta del hombre abandonado. Él no le habló de hambre ni de soledad, simplemente le mostró una vieja caja de lata llena de fotografías gastadas, 8 niños sonrientes, ahora convertidos en magnates, doctores y abogados que habían borrado su existencia. La pregunta que flotaba en el aire era tan brutal como imposible. ¿Cómo es que un padre que entregó su vida entera por sus 8 hijos termina siendo un extraño para todos ellos? ¿Qué harías si descubrieras que el amor de tu familia se construyó sobre la más cruel de las mentiras? Antes de contarte cómo Roberto, con la ayuda de un ángel inesperado, comenzó a desenterrar esa terrible mentira que envenenó el corazón de sus 8 hijos, deja un like si crees en las segundas oportunidades y en que la justicia para los olvidados es posible. Y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte el momento exacto en que la verdad sale a la luz y un padre recupera no solo su dignidad, sino también la fuerza para reescribir su destino. La historia que estás a punto de escuchar demuestra que, a veces, los lazos más fuertes no son los de sangre, sino los que se forjan en la batalla por la verdad y el honor. Una batalla que estaba a punto de comenzar y que cambiaría sus vidas para siempre. Para Roberto, cada amanecer era un recordatorio de su fracaso. No el fracaso de un carpintero pobre, sino el de un padre borrado del mapa de los afectos. No era el abandono físico lo que más le dolía, sino el silencio. Un silencio orquestado, frío y unánime, que le gritaba que su sacrificio no había valido nada. Él sentía, en lo más profundo de su ser, que detrás de esa ingratitud compartida había una sombra, una voz que había sembrado la semilla del desprecio. Sabía que uno de sus hijos, el primogénito, Ricardo, era el director de esa cruel sinfonía de olvido. Sofía, al ver el dolor en sus ojos, comprendió que no se enfrentaba a un simple caso de negligencia familiar, sino a una conspiración tejida con avaricia y secretos inconfesables, una batalla por la memoria de un hombre al que le habían robado todo, incluso su propia historia. Sofía convenció a Roberto de que la única forma de sanar no era olvidar, sino entender. Le explicó que no se trataba de buscar venganza ni dinero, sino de recuperar su honor y darle un sentido a su dolor. En el corazón de Roberto, cubierto por décadas de polvo y resignación, las palabras de la joven abrieron una diminuta grieta de luz. Él, que había perdido la fe en la humanidad y en su propia sangre, vio en los ojos de Sofía una determinación que no conocía la codicia, solo la justicia. No sellaron su pacto con un apretón de manos, sino con un silencio compartido, el de un hombre que entregaba su última pizca de esperanza y el de una mujer que la recibía como el tesoro más sagrado. Comenzaron a reconstruir el pasado a través de los fragmentados y dolorosos recuerdos de Roberto. Su mente, como un rompecabezas borroso por el tiempo y la tristeza, luchaba por encontrar las piezas clave. Fue justo antes de que mi esperanza enfermara del todo, susurró un día, con la mirada perdida en la pared. Ricardo vino a casa. Estaba apurado, emocionado. Me trajo unos papeles importantes y me dijo que los firmara, que era para asegurar nuestro futuro, el de todos sus hermanos. Con esa pista, Sofía y Roberto empezaron a revolver en la humilde casita, buscando entre cajas de herramientas oxidadas y viejos álbumes cualquier documento, cualquier rastro de aquella firma que, sin saberlo, había sentenciado su destino al abandono.
La noticia de la joven abogada que hurgaba en el pasado no tardó en llegar a los oídos de Ricardo, quien, desde su torre de cristal, movió sus hilos con una frialdad calculada. No se ensució las manos directamente. Envió a uno de sus abogados más astutos, un hombre de traje impecable y sonrisa depredadora, a hacerle una visita amistosa a Sofía. El hombre le ofreció una generosa donación anónima para sus proyectos universitarios y con un tono falsamente paternal le advirtió sobre los peligros de involucrarse en complejas dinámicas familiares. Sería una lástima, dijo al despedirse, que una carrera tan prometedora se viera manchada por un malentendido. La amenaza, sutil pero inequívoca, dejó un hielo en el aire. La intimidación, sin embargo, solo logró encender más la llama en el corazón de Sofía. Esa noche, mientras compartía una sopa caliente con Roberto, vio el temblor en sus manos y supo que no podía retroceder. Ya no era un caso, era una causa. Su relación se había transformado. Él veía en ella a la nieta que nunca tuvo y ella al abuelo que la vida le había negado. Fue entonces, rebuscando en un viejo baúl que olía a naftalina y a recuerdos, que encontraron algo. No era el contrato, sino algo más íntimo. Una carta de Esperanza, su difunta esposa, dirigida a su hermana. En la caligrafía temblorosa se leía: Ricardo presiona a su padre con los terrenos. Tengo un mal presentimiento, hermana. Su ambición me asusta. La carta fue como una llave que abría una puerta cerrada por décadas, pero al otro lado no. Había luz, sino un pasillo aún más oscuro. Ricardo, informado por espías que nunca dormían, sintió el peligro. La ambición que lo había llevado a la cima no toleraba cabos sueltos. Con la misma frialdad con la que firmaba un desalojo, tomó el teléfono y llamó a su equipo de abogados. Su orden fue precisa, brutal: iniciar un proceso judicial para declarar a su padre, Roberto, mentalmente incapacitado. La estrategia era diabólica. No solo silenciaría al anciano para siempre, sino que pintaría a Sofía como una joven manipuladora que se aprovechaba de un hombre senil para extorsionar a una familia honorable. Era un golpe maestro de crueldad, diseñado para destruir dos vidas con una sola firma. La notificación llegó en un sobre oficial, con un lenguaje legal tan frío que quemaba al tacto. Sofía se la leyó a Roberto, y cada palabra: interdicción, tutor legal, incapacidad mental, caía sobre el anciano como un martillazo en el alma. No era el miedo a perder su libertad lo que lo destrozó, sino la humillación insoportable de que fuera su propio hijo quien lo declaraba loco ante el mundo, quien intentaba borrar su identidad, su juicio, su última pizca de dignidad. Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas, silenciosas y amargas. En ese instante, Sofía sintió una rabia pura y protectora. Tomó las manos temblorosas de Roberto y le juró, con una ferocidad que la sorprendió a sí misma, que lucharía hasta su último aliento para defender su honor. Desesperada, Sofía sabía que la carta de Esperanza no sería suficiente contra un ejército de abogados. Necesitaban algo más, un testimonio humano que rompiera la mentira de Ricardo. Siguiendo una corazonada, volvió al viejo barrio, preguntando a los vecinos que aún quedaban. Muchos le cerraron la puerta, temerosos del poder de Ricardo. Cuando la esperanza se desvanecía, una anciana de ojos vivaces, doña Elvira, la invitó a pasar. Era la mejor amiga de Esperanza. «Claro que me acuerdo», dijo, su voz temblando de indignación. «Vi a Ricardo presionar a tu padre. Roberto no estaba loco, hija. Estaba devastado por la enfermedad de su esposa. Firmó esos papeles con el corazón roto, creyendo que aseguraba el futuro de sus hijos. Yo lo vi, yo lo escuché». Sofía regresó a la casita de Roberto sintiendo que llevaba un tesoro.
al contarle sobre doña Elvira, vio algo que no había visto en meses. Un destello de lucha en los ojos de Roberto. Ya no era solo la palabra de un anciano abandonado contra la de un magnate empoderoso. Ahora tenían una voz, un recuerdo vivo que podía testificar su verdad. La jugada de Ricardo, lejos de separarlos, los había unido con un lazo de acero. Ya no eran un anciano desvalido y una estudiante idealista. Eran un equipo, dos guerreros preparándose para la batalla de sus vidas. La esperanza, que había sido una chispa diminuta, ahora era una llama que ardía con fuerza, lista para iluminar la oscuridad y exponer cada una de las mentiras que los habían mantenido cautivos. La fecha de la audiencia se cernía sobre ellos como una nube de tormenta, una cuenta regresiva hacia la humillación o la reivindicación. Sofía apenas dormía, pasando las noches en vela, rodeada de libros de derecho y tazas de café frío. Sentía el peso del alma de Roberto sobre sus hombros, una responsabilidad tan sagrada como aterradora. Por su parte, el anciano había encontrado una extraña calma en la acción. Pasaba los días en su pequeño patio, lijando y barnizando una vieja silla de madera, la última que había hecho con sus propias manos antes de que la tristeza le robara las fuerzas. No era solo un mueble, era su armadura, el acto de reafirmar que sus manos aún podían crear, que su mente aún era lúcida, que su espíritu, aunque herido, no estaba roto. Una noche, mientras Sofía repasaba sus notas por enésima vez, el teléfono sonó, un sonido estridente que rompió el silencio de la madrugada. Era un número desconocido. Con el corazón en un puño, contestó. La voz al otro lado era un susurro, tembloroso y cargado de culpa. Era Miguel, el menor de los 8 hermanos, el único que siempre había mantenido una chispa de duda en su corazón. «No puedo seguir con esto», dijo, con la voz quebrada. «Ricardo nos dijo que papá lo perdió todo en el juego, que por su culpa mamá enfermó. Pero ahora sé que es una mentira». No se atrevió a confesar todo, pero les dio una pista vital. Mamá guardaba sus secretos en un viejo baúl en el sótano de la casa vieja. Ricardo nunca se atrevió a tocarlo. Al día siguiente, con el permiso de Miguel, quien les facilitó una llave oxidada, Sofía y Roberto entraron en la vieja casa familiar, ahora abandonada y cubierta de polvo. El aire estaba impregnado del olor a recuerdos y a tiempo detenido. En el sótano húmedo y oscuro encontraron el baúl. Al abrirlo, una ola de naftalina y nostalgia los golpeó. Dentro, junto a las cartas de esperanza que ya conocían, había algo más. Envuelto en un paño de seda descolorido, encontraron una carpeta. Contenía una copia al carbón del contrato de venta de los terrenos y grapado a él un viejo recibo con la firma auténtica de Roberto. La diferencia era brutal. La firma del contrato era un garabato torpe y apresurado. La del recibo, una caligrafía firme y elegante. La prueba irrefutable de la estafa estaba en sus manos. Con el documento en su poder, el testimonio de doña Elvira y la confesión inminente de Miguel, Sofía supo que el juzgado ya no era el escenario principal. La verdadera justicia no se serviría en un tribunal frío y anónimo, sino a la vista de todos. Se enteró de que en 2 días Ricardo recibiría el prestigioso premio al empresario del año, en una gala benéfica transmitida por Televisión Nacional. La ironía era tan cruel que se convirtió en una oportunidad perfecta. Le explicó el plan a Roberto y a Miguel. Era arriesgado, audaz, casi una locura. Irrumpir en el evento, proyectar las pruebas en la pantalla gigante y exponer la verdad frente a la élite que lo idolatraba. Era todo o nada. El honor de un padre contra el imperio de un hijo, en la batalla final que el mundo entero estaba a punto de presenciar. El salón de baile del hotel más lujoso de la ciudad resplandecía bajo el peso de los candelabros de cristal.
La élite del país aplaudía de pie mientras Ricardo, el empresario del año, subía al escenario, su rostro una máscara perfecta de humildad y gratitud. Para el mundo era un faro de éxito y filantropía, pero en la penumbra, cerca de una salida de servicio, Roberto, Sofía y Miguel observaban, sus corazones latiendo al unísono con un ritmo de guerra. El anciano apretaba la silla de madera en miniatura que había tallado, un recordatorio de su verdadera identidad. Sofía sentía el peso de la justicia en sus hombros, y Miguel, el hermano arrepentido, temblaba, preparándose para detonar la bomba que destruiría su propia familia para poder salvarla. Justo cuando los dedos de Ricardo rozaron el frío metal del trofeo, las pantallas gigantes detrás de él parpadearon. Su rostro sonriente fue reemplazado por una imagen cruda. Dos firmas, una al lado de la otra. A la izquierda, la firma elegante y segura de Roberto en un viejo recibo. A la derecha, el garabato torpe y forzado del contrato de venta de los terrenos. Un murmullo recorrió el salón. Ricardo se giró, su sonrisa congelada, el pánico asomando en sus ojos. Intentó hacer una seña al técnico, pero ya era tarde. La siguiente imagen apareció, la carta manuscrita de su madre. La ambición de Ricardo me asusta. Leían cientos de personas en silencio. Las palabras de una mujer muerta resonando como un trueno en la sala. Entonces, de entre la multitud, emergió una figura. Era Miguel, caminando hacia el escenario con la lentitud de un hombre que carga con el peso de años de culpa. Tomó un micrófono de una mesa cercana y el silencio se volvió absoluto, denso, irrespirable. «Todo lo que ven es verdad», dijo, su voz quebrada pero firme, resonando en cada rincón. «Ricardo nos dijo que nuestro padre lo perdió todo en el juego. Nos hizo creer que su irresponsabilidad causó la enfermedad de mamá». Hizo una pausa, girándose para señalar a Roberto, que permanecía en la sombra. «Ese hombre de ahí es nuestro padre, y lo abandonamos, lo humillamos, y lo borramos de nuestras vidas por la codicia de uno solo, por su mentira». El impacto de la confesión fue devastador. Varios de los otros hermanos, presentes en la gala, rompieron en sollozos de vergüenza y horror. Ricardo, acorralado, intentó balbucear una negación, pero su voz se ahogó en su propia infamia. Los flashes de las cámaras que antes lo adoraban, ahora lo acribillaban como armas. El titán de la industria se desmoronó, tropezando hacia atrás, su rostro una máscara de derrota absoluta. En la distancia, Roberto no sintió triunfo, solo una profunda y dolorosa liberación. Sofía le apretó la mano y por primera vez en décadas el anciano se irguió por completo, el peso invisible de la calumnia finalmente levantado de 1900 en sus hombros. La justicia no había sido un grito de venganza, sino el poderoso silencio de la verdad al fin revelada. El silencio que siguió a la confesión de Miguel fue más atronador que cualquier aplauso. El imperio de Ricardo se desmoronó en un instante, bajo los flashes de las cámaras que ahora documentaban su caída en lugar de su gloria. Escoltado por la seguridad del evento, con el rostro descompuesto por la humillación, el hombre que lo había tenido todo, lo perdió todo frente a la élite, que una vez lo adoró. Los otros hermanos, dispersos por el salón, se enfrentaron al espejo de su propia crueldad, sus lágrimas de vergüenza mezclándose con la conmoción general. Roberto, de pie en la penumbra junto a Sofía, no sintió el sabor de la venganza, sino una profunda y serena paz. La verdad no había sido un arma, sino un bálsamo que finalmente comenzaba a sanar la herida más profunda de su alma. Las consecuencias legales para Ricardo fueron tan rápidas como implacables. Acusado de fraude, estafa y falsificación de documentos, su fortuna fue congelada y su reputación reducida a cenizas. Pasaría los siguientes años enredado en procesos judiciales
que lo despojaron de todo lo que había construido sobre la mentira. Los otros 7 hermanos, carcomidos por una culpa insoportable, buscaron a Roberto con súplicas de perdón. En una tarde tranquila, en el patio de su humilde casa, él los recibió. Con una serenidad que los desarmó, les dijo que los perdonaba, no por ellos, sino por él mismo, para poder vivir sin el veneno del rencor. Sin embargo, con la misma calma, les hizo entender que el lazo se había roto. El amor no podía reconstruirse sobre ruinas tan profundas. Un año después, el sol brillaba de una manera diferente sobre una colina a las afueras de la ciudad. Donde antes había un terreno baldío, ahora se alzaba el Hogar Esperanza, un centro para ancianos desamparados, fundado con el dinero que Roberto recuperó de la estafa. El lugar olía a madera recién barnizada, a tierra mojada y a café recién hecho. Roberto, con una vitalidad renovada, era el corazón del hogar, reparando muebles en su taller y contando historias a quienes, como él, habían conocido la soledad. Sofía, ya graduada con honores y convertida en una abogada formidable, era la directora de la fundación, su verdadera vocación hecha realidad. Juntos, habían transformado el dolor en un refugio, su propia familia elegida. En el porche del hogar, tomados de la mano, Roberto y Sofía observaban a los residentes reír en el jardín. Él ya no era el anciano abandonado y ella no era la estudiante idealista. Eran un pilar de fortaleza, un faro de esperanza. Sofía se había convertido legalmente en su hija, llenando el vacío que la vida le había dejado y dándole a él la familia que siempre mereció. Él la miró con el orgullo de un padre que ve a su hija cumplir un sueño, y ella le devolvió la mirada con el amor de quien ha encontrado su hogar en el corazón de otra persona. Porque al final, la verdadera herencia no es la que se deja en un testamento, sino la que se siembra en el corazón, y esa ni el tiempo ni la traición pueden arrebatarla. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que la dignidad y el amor verdadero pueden florecer de las cenizas, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias que prueban que la verdad siempre triunfa sobre la mentira y que nunca es tarde para encontrar una nueva familia. Gracias por acompañarnos. La historia de Roberto y Sofía no es simplemente la crónica de una justicia alcanzada, sino la prueba viviente de que la familia no siempre se define por la sangre, sino por la lealtad y el corazón. Él no recuperó a los 8 hijos que había perdido. En su lugar, el destino le regaló una hija cuyo amor valía más que todas las fortunas de ellos juntas. Mientras los lazos biológicos se habían podrido por la avaricia y la mentira, un nuevo vínculo, forjado en la adversidad y la defensa de la dignidad, floreció con una fuerza inquebrantable. Juntos demostraron que la verdadera riqueza no se encuentra en las mansiones ni en las cuentas bancarias, sino en la mirada de alguien que te ve, te valora y lucha a tu lado cuando el mundo entero te ha dado la espalda. El Hogar Esperanza se convirtió en mucho más que un refugio. Era un monumento a la resiliencia. Cada pared que Roberto ayudaba a pintar, cada mueble que reparaba con sus manos ahora firmes, contaba una historia de redención. Su dolor no había sido en vano. Se había transformado en un faro que ahora iluminaba la vida de docenas de otros ancianos que habían conocido el mismo abandono. El legado de Roberto no serían los imperios construidos por sus hijos, sino las sonrisas que él y Sofía devolvían a rostros olvidados. Su destino, que parecía sellado por la tragedia y la soledad, fue reescrito por un acto de valentía, demostrando que incluso desde las cenizas más profundas puede nacer el más hermoso de los jardines. Esta historia nos recuerda que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por la integridad que mantiene y el amor que es capaz de inspirar.
Nos enseña que la verdad, por más que intenten enterrarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que las segundas oportunidades a menudo llegan de las formas más inesperadas. Si este relato tocó tu corazón y te hizo creer que la verdadera familia es la que se elige y que la justicia siempre prevalece, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias que como esta nos demuestran que el amor y la dignidad son los únicos tesoros que nunca pierden su valor. Gracias por acompañarnos hasta el final.